Ok, estamos aquí de nuevo con otra nueva entrega. Esta vez vamos a hablar sobre otros tres capítulos de nuestra historia. Vamos a hablar sobre una época terrible, un rey feliz y otro desdichado, y qué ocurre entre tanto en el este de Europa. Vamos a eso. Ok, estamos aquí con el primer momento, que es una época terrible, la verdad. Pues aquí, como lo dicen, no fue una época nada agradable para las personas. No se era feliz, no se vivía bien. Una cosa de locos, la verdad. Resulta que hubo una guerra que duró 30 años entre media Europa, por decirlo así. Ah, Resulta que la guerra primera primordialmente era católicos contra protestantes, después pasó a ser meramente de intereses. Se suponía que era Alemania, su catolicismo y todo esto, contra Suecia. Al final se acabó metiendo Francia y uno creería que Francia apoyaba a Alemania para acabar con Suecia, ya que también era católica, pero no. Ahí fue donde todo se volvió netamente político. Francia acabó siendo la mejor, la verdad fue la mejor. Y pues nada, perdió territorio Alemania. Bueno, Alemania como que ha sido pailita para las guerras, pues tiene cierta tendencia hacia perderlas, no sé. Devastaron Alemania. Lo bueno, después hubo una paz, hicieron unos arreglos, pero imagínate, por ejemplo, naces hoy y estamos en guerra, y cuando cumples 30, o sea, cuando uno puede desarrollar tu vida tranquilo, con miedo, sin miedo, y creces, eres un adulto, formas una familia, si es que consigues llegar a los 30 años, una edad muy avanzada ya, más en estas épocas, pues como que ya no tenía vida, ya no había nada que hacer, entonces, para pensar eso. Alemania, como dije, era muy católica, muy creyente, muy esto, y eran muy místicos, le tenían muchísimo miedo a las cosas místicas, por decirlo así. Y lo que pasaba era que si una persona, bueno, acusan a las personas de ser brujas y las quemaban, pero ¿cómo es posible si esto nunca existió? Resulta que cuando una persona les caía mal, bueno, una mujer les caía mal, decían, es bruja, es bruja. Y las mujeres acababan confesando, pero porque ya llevaban días de tortura, de maltrato, era una cosa brutal. Porque, pues claro, ellos en su compostura normal no van a decir, sí, yo soy bruja, no, ellos decían, no lo soy, no lo soy. Y después de mucha tortura, admitían ser brujas, y después de que lo admitían, pues tristemente eran llevadas a la hoguera, y antes de eso les preguntaban que con quién habían colaborado. Unas por acabar más rápido con su tortura, simplemente decían los primeros nombres que se les venía a la cabeza. Por ejemplo, se llamaba Daniela y la estaban torturando. Se decía, Daniela, ¿quién más está con usted? Y usted decía, está Luisa, Valentina, Sara, etcétera. Y después a todas estas mujeres, lo mismo. Fue una época muy mala, pero pues en cuanto a la vida social, porque en cuanto a avances físicos, de todo esto, pues fue buena, en cierta forma. Se descubrió que se descubrieron las leyes naturales, bueno, esto ya era propuesto, pero pues ajá. Al principal de esto fue Galileo Galilei, perdón, el cual retomó la teoría de Da Vinci de que la Tierra era, simplemente era el Sol y todos giramos alrededor, por eso tuvo que arrepentirse, firmar algo que le decía que era un pecador, por decirlo así. Pero se rumora que mientras él firmaba bajito decía, el sol no se mueve. Así, pasito y ya. Esto, vamos a hacer una pausa, volvemos con el segundo momento. Hasta la próxima. Ok, volvimos. Esta vez vamos a hablar sobre un rey feliz y otro desdichado. Como vimos anteriormente, en la guerra de los 30 años hubo mucha pelea, mucha discordia entre gran parte de Europa. Pero hubo un país que no entró en esta guerra, que fue el país de Inglaterra. Allí, pues resulta que recordaremos que allí se creó la Carta Magna, sí, la cual daba como derechos a las personas, por decirlo así. Pero pues después llegó un rey, un rey que pues no quería hacer esto, la verdad, no lo quería hacer.
El rey era... espera un momento, el rey era Carlos I, Carlos I. Él pues quería no consultar nada a las personas, hacer todo a su voluntad y eso pues no lo iban a dejar hacerlo. Entonces resulta que Cromwell, un personaje muy importante, pues destituyó al rey por decirlo así, le dio una sentencia y él tomó el poder de rey. Bueno, el rey porque no se denominaba así, él era como el protector del país. Cuando él muere, pues vuelve la familia real a tomar el poder. Inglaterra tenía un buen auge, la verdad tenía un buen auge, estaba bien. Y tuvieron revoluciones, obviamente. Pero pues nada. Vamos a pasar al otro rey, a Enrique... Ah, no, perdón, Luis XIV, perdón. Sí, de Francia, pasamos mucho. Resulta que ellos tenían... Primero eran gobernados por una especie de cardenal, el cardenal Richelieu, el cual era un excelente estratega, la verdad, 10 de 10, 10 de 10. Hizo muy bien su trabajo, muy bien su labor, nada que recalcarle. Él fue el causal de que consiguieran más terrenos, más riqueza, todo esto. Cuando él muere, pues el rey Luis XIV pues toma el poder, pero lo toma de solo 5 años, entonces obviamente necesitaban a alguien cuerdo que hiciera de rey, entonces ahí es donde entra Mazarino, el cual gobernó, pero solo gobernó hasta que el rey tuvo la edad apta para hacerlo. Y se lo toma muy en serio, pensaba que ese rey era algo como ser como un personaje de una película. Sí, y era ostentoso, o sea, desde que se levantaba hasta cuando se acostaba. Que tenía que la mayor labor de una persona era simplemente pasarle la camiseta y para ponerse la camiseta necesitaba de 2 personas, uno que tuviera una manga y otro que tuviera la otra y él ponérsela. Increíble. Mientras, eso sí, pero eso sí, estaba pendiente de todo. Ni tramitar un pasaporte se podía sin que él supiera. Nada, él le quitó todo el para las personas, fue una monarquía absoluta. Resulta pues que él empezó con su fervor por querer palacios, sí, lo hizo unos palacios, una belleza. Versalles es un muy buen ejemplo. Resulta pues que él tenía muy buen dinero, sí, hizo muy buen dinero, pero es que él lo gastaba en su forma de vida ostentosa, sus palacios, en guerras sin sentido, o sea, emprendió guerras contra muchísimos países que no tenían nada que ver, no le iban a aportar mucho. Esto lo llevó a mal puerto, por decirlo así. O sea, mientras él estaba comiendo muy bien, muy cool, el pueblo estaba comiendo migajas, lo que sobraba, las sobras, y esto no es justo, pero bueno. Hemos visto que la historia no suele ser muy justa con la sociedad, pero algún día cambiará. Nos vemos en el tercer momento. Y estamos aquí de nuevo con el tercer momento que se llama ¿qué ocurría entre tanto en el este de Europa? En el este. Y bueno, resulta que hemos visto todos los países, Italia, España, Francia, Alemania, Suecia, Turquía también lo hemos visto por los laditos, muy mínimo, pero sí, lo hemos visto. Inglaterra, pero nos falta el gigante europeo. Sí, estoy hablando exactamente de Rusia, pero vamos por partes muchachos. Primero tenemos que hablar de los turcos. Hijo de madre, son persistentes. Se tomaron en su época Constantinopla, después emprendieron guerras contra mucha gente, intentaron, bueno, se tomaron Hungría, obviamente eso no fue fácil, después van y sitian, por decirlo así, Viena, o sea, encierran a Viena en sus fronteras, por decirlo así. Eso sí, pues duran como un mes asediándola y es una cosa brutalísima. Hubo un punto de escasez que pagaban entre 20 y 30 monedas, por decirlo así, que era mucha plata, por un gato para hacer un asado no tan apetitoso. ¿Se imaginan comer gato hoy en día en esta parte del mundo? Dejémoselo así, la verdad. Y bueno,
Resulta que vamos a empezar a hablar sobre Rusia. En Rusia pues tenían una especie de rey no menos malo que Nerón. Su nombre era Iván el Terrible. El nombre que lo describe, hay que admitirlo. No, él no se ayudaba mucho, siéndoles muy honesto. Pero pues nada. Mejor dicho, ¿por qué Rusia no entró en todas estas guerras? Porque estaba muy ocupado el rey peleándose con sus propios habitantes. Después de él viene Pedro el Grande. No era bueno, era igual de malo, pero este quería una expansión comercial para hacer esto. Viajó a Holanda, aprendió sobre carpintería, sobre hacer barcos, después volvió, hizo esto, hizo pues estas cosas y construyó estos barcos y él vio en Europa que habían ciudades y él quiso crear una ciudad en una costa, pero es que como que Rusia es muy frío, no sé, me parece a mí. Bueno, como es tan frío, es pues, muy difícil construir allá, pues reclutó a 80.000 hombres para que como que secaran un pedazo de tierra, por decirlo así, que lo secaran. Pero spoiler, este pedazo le correspondía a Suecia. No sé cómo hizo, pero lo consiguió. Construyó allí la ciudad de San Petersburgo, una especie de ciudad capital, por decirlo así, en estos momentos. Pero bueno, resulta que el rey Carlos XII de Suecia quería, pues, quería pelear quería pelear contra ellos, pero le pasó lo mismo que a Hitler. No pudo con el frío de invierno y llórelo, ahí se quedó. Todos pensaron que estaba muerto, Y iban a escoger otro rey y él se marca una cabalgata de estadio, como por 17 días. Por decirlo así, él estaba aquí, tenía que llegar acá. Recorrió todo esto en 17 días. Cuando llegó al punto que debía llegar, se sorprendieron. Fue brutalísimo, se sorprendieron, pero eso sí, cuando él llegó, uy no, los zapatos tuvieron que cortárselos. No era capaz de más. Y pues bueno, gracias a la derrota de este rey, el imperio ruso pudo expandirse. Muchas gracias por su atención, nos vemos en la próxima.